Muy buenos días, el tema de hoy es alabanza. Vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 23 al 25. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de estar temido sobre todos los dioses. El verso 26 dice: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Mira que encontraba yo en la palabra alabanza, es muy extenso el tema, muy extenso para un devocional, muy extenso porque es un mandato de Dios: cantar, alabanza, adoración al único Dios, al único Dios vivo y real, a Jesucristo. Pero como el Señor creó los levitas, en cuanto a los levitas eran los encargados de la alabanza, la adoración en el Antiguo Testamento. Pero aquí encontramos en la palabra cómo el Señor habla a través de Crónicas y nos habla que debemos cantar a Jehová toda la tierra. Mire que dice que todo lo que respire alabe a Dios. Y como encontramos yo en la palabra que es tan grande el tema para poder alabar, adorar y glorificar el nombre de Dios, que muchos no le dan la importancia en la alabanza. Cuando miramos la alabanza es podernos llenar de la presencia del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos cantan a Dios, pero no cantan del corazón? Como dijo el Señor cuando hablaba con la mujer samaritana en Juan 4:24, que dice que todos los adoradores lo deben adorar en espíritu y en verdad. Y es que usted y yo debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo lo vamos a adorar en espíritu y en verdad si no meditamos la palabra, no leemos la palabra? Estamos más pendientes de la música mundana, de la música secular, y pretendemos que así vamos a cantarle al Señor. Ahí no está el Espíritu Santo. Yo encontraba, por ejemplo, una persona borracho. Cuando usted mira a una persona borracha, habla de sus sandeces, de cosas que ha vivido, incluso como dicen algunos que los borrachos hablan la verdad. Pero yo encontraba que uno debe estar embriagado del Espíritu. Pero cuando uno está embriagado del Espíritu, tiene que estar lleno del conocimiento de la palabra del Señor. Porque hay personas que están embriagadas del Espíritu, pero no entienden lo que cantan, no entienden lo que dicen, precisamente porque no hay un conocimiento de la palabra. Y es que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí que podamos conocer la palabra, que entremos a conocer las Escrituras, qué es lo que el Señor nos quiere decir y cómo debemos adorarlo a Él. Y eso lo pudo entender el apóstol Pablo, que él mismo lo escribió guiado por el Espíritu Santo. Y dice en Colosenses 3:16, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire que acá él mismo lo dice, pero dice que usted y yo debemos tener sabiduría para cantar, pero cantar con gracia en vuestros corazones. Y es que precisamente tiene que estar el Espíritu de Dios en el corazón. Pero también nos dice al Señor, cantarle a quién, al Señor, pero dice con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí no dice con cánticos seculares, no dice con cánticos del mundo. Entonces, si usted y yo realmente entramos en la presencia del Espíritu Santo, pero también le pedimos al Señor: llévame y enséñame a alabar, adorar, glorificar, exaltar, amar, bendecir, honrar tu precioso y poderoso nombre. Pero también tenemos que mirar la palabra, ya que encontramos en los salmos cómo aún el Señor obró a través del rey David. Dice que el Señor se deleitaba cuando el rey David cantaba, danzaba para el Señor, aunque algunos lo menospreciaban como lo hacía el rey David. Inclusive Mical lo despreció al rey David cuando cantaba y danzaba desnudo. Dice que sí, prácticamente en pocas palabras, parafraseando, no le daba vergüenza que el pueblo lo viera así. Y él decía que no lo hacía para el pueblo, lo hacía para Dios. Y es precisamente ahí donde tenemos que mirar cómo estamos obrando usted y yo, si realmente cantamos y adoramos es al Señor. Porque a veces lo hacemos para que muchos nos vean. Hoy encontramos muchas personas que cantan para Dios supuestamente, pero son personas que buscan figurar ellos, porque tienen una voz, porque tienen un cántico, porque usan instrumentos, pero vemos que todo es un espectáculo. Pero ¿dónde está el Señor? No está el Señor, está más un espectáculo para alabar y glorificar a Dios, pero no está el Señor ahí. Está es el hombre, está su humanidad, está su carácter, digamos, su formación, pero también está en cómo poderse lucir delante de otras personas, ya que la alabanza es fundamental, es muy importante fortalecernos con Dios y trae para usted y para mí paz, pero también
trae un bienestar, una seguridad, una confianza, un amor, una paz, una tranquilidad en la dirección del Espíritu Santo, y es alabar a Dios para recordar que Él nos ama con ese amor innegable, ese amor inagotable que nos lo dio a través de la cruz del Calvario, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es que esa alabanza nos fortalece a usted y a mí en esa relación con el Señor. Por eso es tan importante que usted y yo todos los días, ojalá si es posible, saquemos un tiempo de alabanza y adoración. Por eso yo a muchas personas les explico que para que pueda alabar, adorar a Dios, hágalo con la palabra. Muchas veces dicen, no me sé una canción, no importa. El Señor, muchas veces la persona dice, que esa voz de tarro que tengo. La palabra de Dios no nos habla que usted debe tener la mejor voz, ya que si usted le pide al Señor que le dé esta voz para alabarlo, adorarlo, Él le dará la voz para Él. Pero muchos le piden al Señor una voz que cante una voz sobrenatural, pero para cantarle al mundo. Pero cuando le pedimos al Espíritu Santo, Él entra, toma el control y renueva las cuerdas vocales, nos da esa voz, esa alabanza, esa adoración para Él, para el Señor, para adorarlo, glorificarlo. Y cuando yo le digo a muchas personas, cántele, adórelo con un salmo. Muchas personas recitan el Salmo 23. Venga, recítelo alabándolo, recítelo adorándolo, glorificándolo a Él con el Salmo 23. Que usted lo pueda cantar. El Señor, mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Señor, en lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tu vara y tu vallado me infundirán aliento. Y donde usted se deja llevar por el Espíritu Santo y se empieza a adorarlo en espíritu, en verdad, porque es guiado por el Espíritu Santo, pero es guiado por la palabra de Dios. Y entra la palabra y cumple una función dentro de usted y se llena del Espíritu Santo y empieza a adorarlo, glorificarlo, exaltarlo, bendecirlo al Señor. Pero ¿cuántas personas copian canciones del mundo y creen que ahí están cantando, adorando al Señor? No, el Señor nos quiere llevar a usted y a mí que realmente lo adoremos en espíritu y en verdad. Cuando yo le digo que este tema es muy extenso, es porque tenemos que recurrir al Antiguo Testamento, donde realmente cuando el Señor formó la tribu de Leví, para que ellos fueran los salmistas, para que lo que realmente esto fuera lo que trajera la presencia del Señor al tabernáculo, ya que encontramos que en el tabernáculo solamente ellos tenían acceso, ya que quien pudiera tocar el tabernáculo, pudieran entrar a ese lugar, al arca, morían instantáneamente, porque no estaba permitido que cualquier persona llegara. O sea, se imagina si el Señor nos llamara a usted y a mí para que lo adoremos y lo alabemos, pero que también de entrar otra persona automáticamente muere irremisiblemente esa persona. Encontramos a Usa, que inclusive le intentó ayudar a llevar el arca, pero como tocó el arca y precisamente esa arca, ese hombre murió, porque dice que tropezó y metió la mano en el arca. Es precisamente que usted y yo tengamos reverencia ante el Señor para alabarlo, adorarlo, glorificarlo, ya que la alabanza es donde realmente nos podemos conectar con el Señor. Encontramos al rey David, que el rey David se conectaba con el Señor, pero como cuando Saúl, el Señor lo desechó a Saúl, dice que vino un espíritu en el cual no lo dejaba en paz. Pero como llamaron al rey David que tocara un instrumento para que ese espíritu no estuviera en Saúl, y que venía el rey David, tocaba ese instrumento al frente del rey Saúl, y que automáticamente ese espíritu se iba y encontraba paz. Entonces se imagina si realmente en un momento de angustia, zozobra, incertidumbre, en vez de estar quejando, en vez de estar murmurando, estar hablando de las circunstancias, del problema, la dificultad, entráramos en ese momento de adoración, de alabanza, glorificarlo, exaltarlo, verlo y bendecirlo, todos los problemas se dispersarían. ¿Cuántas personas se olvidarían del problema, del conflicto, inclusive de la enfermedad que están viviendo, están pasando, y entraría el Espíritu Santo y entraría a tomar ese lugar, esa posesión, para podernos llevar ese cambio, esa transformación a usted y a mí? Y ahí está donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, realmente que entremos en la alabanza, un tiempo de alabanza donde entra el Espíritu Santo, pero si usted y yo le permitimos que entre. Por eso en el Salmo 33, 1 al 3 dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cántale con salterio y decacordio, cántale con cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo. Y donde usted realmente ya incluimos instrumentos, unos instrumentos donde podamos alabarlo, adorarlo, glorificarlo, exaltarlo a Él, que es lo que nos habla aquí el salmista, y poder entrar a alabarlo al Señor en ese cántico, en esa adoración, en esa exaltación para Él. Por eso dice en el Salmo 34, dice: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad.
Cantad al Señor, es cantarle a Él, alabarlo a Él y poder entrar en este tiempo de gracia, de gloria delante de la presencia del Señor. Y viene el Señor y nos llena de su gracia, de su favor, de ese favor inmerecido en el cual usted y yo pronto no nos merecíamos en un momento, pero viene el Señor y nos da esa paz, esa seguridad, esa confianza, siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a buscarlo a Él, a buscarlo para poder encontrar la respuesta en el Señor, pero en alabanza y oración. Por eso lo dice en el Salmo 68:32, reino de la tierra, cantad a Dios, cantadle al Señor. Y es donde debemos entrar y cantar al Señor. Como les decía inicialmente, es un tema extenso, pero para un devocional quiero darle unas pautas en las cuales es importante que meditemos esto en la palabra, como lo dijo Pablo en el Colosenses 3:16, ¿cierto? Exhortándose a unos a otros, pero con la palabra, pero también con la alabanza, con la adoración. Yo le oro y le clamo, le pido al Señor que entremos en tiempo de alabanza, oración, pero que usted le permita al Espíritu Santo entrar y tomar el control, pero que lo alabe y lo adore. Y si no sabe canciones, entre a los salmos, Salmo 1, el Salmo 23, el Salmo 27, el Salmo 33, el Salmo 30, para que usted lo pueda adorar, glorificar, exaltar en espíritu, en verdad, en Cristo Jesús.